Buenas tardes, buenas noches, buenos días, hermanos y hermanas que están escuchando. Este es la segunda parte del curso Ética Comunitaria dictada por nuestro maestro Enrique Dussel. Hoy vamos a compartir un poco algunos puntos de vista antes de iniciar con la sesión segunda del curso con el hermano Felipe Terán. Mi nombre es Nelson Gutiérrez y somos parte de AFIL Bolivia. En este caso, conectando con la segunda parte, hemos escuchado en la primera sesión cómo el doctor Dussel de alguna forma nos propone la perspectiva de la ética, pero a partir de una lectura bíblica que tiene que ver con Hechos de los Apóstoles. El sentido quizás fundamental de esto es, en el fondo, hablar de una ontología de la razón por la que estamos en comunidad, por la que vivimos juntos, dice de alguna forma el doctor ahí, el estar juntos, que es como el fin último de la comunidad. Esto a partir de una discusión que hay acerca de dos pensamientos, sobre todo que el doctor había trabajado anteriormente, que es, por un lado, el pensamiento semita, como él lo denomina, y el pensamiento helénico. En todo caso, encontramos en las tradiciones bíblicas, pues estas dos perspectivas. Recordemos que, de hecho, el mismo texto de Hechos de los Apóstoles es un texto posterior al siglo primero y que recupera poco la tradición de la Septuaginta, que es una traducción hecha griega, ¿no? Hecha por los 70 sabios, pero es una traducción al griego. Y detrás de eso, pues hay todo un debate y toda una perspectiva de recuperación del pensamiento hebreo en tanto que tal. Y esto nos llevaría justamente a replantearnos el problema de la ética en términos comunitarios. Recordemos la crítica también que hay a la modernidad de Aristóteles, desde los griegos hasta Hegel, pasando por los medievales como Santo Tomás de Aquino o el propio Agustín de Hipona a los inicios del cristianismo, son evidentemente colocados dentro de la perspectiva occidental y moderna. Esto no por nosotros, sino por los occidentales mismos, ¿no? Como por ejemplo en la primera parte del texto de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, donde lo pone muy claro que esa es la perspectiva occidental. Retomando esto, pues la crítica desde el profesor Dussel va a contener justamente la recuperación del pensamiento semita, pero en diálogo con la realidad latinoamericana. Estamos hablando justamente de hablar de la teología de la liberación, por un lado. Por eso es que se está haciendo esta revisión que hace el profesor Dussel, pero al mismo tiempo un diálogo con el marxismo, me parece que es importante. Y también es recalcar que, en mi opinión, pues aparece el profesor como un filósofo de la religión muy importante, su aporte que nos va a plantear. Y desde ahí, o posteriormente, como ustedes saben, me parece esto desemboca en una política de la liberación. ¿Cómo lo ves tú, hermano Felipe, este segundo parte del curso de ética comunitaria? Gracias, Nelson. Y bueno, este curso de Enrique Dussel, el cual les invitamos a escuchar esta noche, es principalmente trabajado desde una óptica, ¿no? Recuperar la idea del cara a cara, que es el hecho fundamental que nos está planteando Dussel. Y cuando plantea esto es un poco hacer esa crítica a la modernidad, de que los seres humanos no pueden ser tratados como objetos, ¿no? Sino que la relación entre seres humanos debe recuperar esa idea fraternal, esa idea comunitaria, esa idea de relación persona a persona, ¿no? Que es algo que se estaría despersonalizando hoy día con la modernidad. Asimismo, hace mucho énfasis en el problema del fetichismo y en el fetichismo de cómo las instituciones se alienan y pierden su rol fundamental. Podríamos poner el ejemplo de la política alienada que se vuelve en dominación, en corrupción, cuando la política es el servicio hacia el pobre, es el servicio del pueblo, ¿no? La idea que tiene de comunidad, que como bien decías, Nelson, recupera estos pasajes bíblicos desde Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, ¿no? Principalmente con el Concilio de Jerusalén, con el problema de los judíos que no aceptaban a los gentiles, que eran los griegos,
dentro de la comunidad cristiana. Y Pablo dice, o se come todos juntos, o se duerme todos juntos, o se es una comunidad, o se está juntos, o no se es una comunidad. Y es uno de los elementos que plantea muy bien Enrique Dussel en este segundo audio, ¿no? Y vale la pena volver a repasar sobre estos temas, ¿no? Porque es necesario volver a pensar cómo nosotros podemos construir la comunidad. Bueno, dices muy bien porque de hecho es un texto también publicado, editado, pero aquí lo tenemos como incluso las preguntas del público, ¿no? Como más en vivo, digamos, dentro de la tradición oral. Ese es un poco también el importante de este audio. Me quedo con esto que dices, ¿no? Que es el panim, ¿no? Que es, como dice, él recupera, creo que esto es un diálogo también con el filósofo lituano Emanuel Levinas. Y en ese sentido, pues es muy importante la ubicación contextual que está haciendo el profesor Dussel, pero al mismo tiempo hace respuestas más de tipo filosóficas, ¿no? Como llevar esto de estar juntos a un plano, me parece más ontológico, de como fundamento de las cosas y que esto significa en el fondo no relacionarse con las personas como objetos, como solamente medios, así como lo hace o lo propone la filosofía griega, especialmente aristotélica, sino como un fin en sí mismo, como las personas con su propio proyecto, dentro de una misma comunidad pueden, en última instancia, es un poco el tema. Hay unas preguntas ahí que le dicen al profesor, respecto de estos elementos, ¿no? Si estamos hablando más en sentido de una ética, utópica o es posible realizar esto y las respuestas siempre están dentro de lo que podemos llamar el pensamiento cristiano, que como verán es no solo teología, sino también filosofía, pero que nos queda todavía mucho por andar, así que les invitamos pues a que escuchar esta segunda parte del curso Ética Comunitaria dictada en 1995 por nuestro maestro Enrique Dussel. Felipe, invita por favor a las personas a escuchar y con esto solo. Bueno, quiero invitarlos a todos a escuchar este segundo audio. Es un audio que vale la pena, un curso de 1995 y espero que a todos les sea de provecho para volver a escucharlo, para volver a aprender, para volver a discutir, para volver a repasar las lecciones del maestro. Nos vemos y nos escuchamos entonces en otro momento. Gracias y adelante con el curso. Creo que mucha gente tiene dificultad para creer a la resurrección de la carne. Y la inmortalidad del alma viene un poco, como decir, para... Sí, a facilitar. Sí, sí. ¿Cómo usted puede explicar la resurrección de la carne? Sí, es muy interesante. En el pensamiento griego y en el pensamiento hebreo cristiano y egipcio, porque lo notable es que la resurrección de la carne viene de Osiris, que es antes que los cristianos y que los judíos. Es un mito de la resurrección de la carne en Osiris. Yo me preguntaría lo siguiente, ¿cuál es el efecto histórico del mito de la resurrección de la carne y del mito de la inmortalidad del alma? ¿Cuál es el efecto? Miren qué efecto. Si yo creo que el alma es inmortal, el alma es importante. Entonces mi cuerpo no es importante. Más, entre los griegos y en San Agustín y en el dualismo cristiano, el cuerpo, la materia, es el principio del mal. Porque es la que a la pobre alma la tira hacia abajo, le hace creer las cosas terrenales, le hace creer las cosas eróticas, la sexualidad es mala. Porque el sexo es un deseo que le impide al alma su libertad. Por último, el cuerpo, que es malo, muere. Y cuando muere el cuerpo, yo soy libre. Y entonces los griegos estaban felices de morir. Sócrates, cuando va a morir, dice que mis alumnos, por favor, no lloren. Yo me voy con los dioses y estaba contento. ¿Por qué? Porque su alma volvía a las cosas divinas. Su cuerpo era malo. Pero en el cuerpo es donde está el amor del mujer
por el varón, donde está la economía, donde están los pobres y los ricos, donde está la justicia, y todo eso no interesa para nada porque el alma es inmortal. Entonces hay una devaluación histórica en el mito de la inmortalidad del alma. En cambio, si yo soy carne, y nada más que carne, pues la carne es creada por Dios y es muy buena, entonces la relación del varón y la mujer sexual es muy buena, y la mujer no tiene por qué ser mala. Todo lo que corresponde a mi cuerpo, mi necesidad de tener hambre es un problema y tengo que solucionarlo, darle de comer al hambriento. Eso es propio de la resurrección de la carne y no de la inmortalidad del alma. Si Jesús hubiera sido un griego, jamás hubiera dicho, tuve hambre y me diste de comer. El otro hubiese dicho, pero pues, Señor, te estás equivocando, tener hambre es un problema del cuerpo, tu alma es inmortal, pues yo no te doy de comer para que te mueras pronto. Y entonces eso no es un criterio del juicio. Tendría que haber dicho Jesús, me diste una idea para mi inteligencia, me diste un teorema para mi alma inmortal, viste las cosas divinas en la contemplación. Jesús no dice nada de eso, dice algo mucho más carnal. ¿Por qué? Porque cree en el cuerpo. ¿Y por qué cree en la positividad del cuerpo como carne? ¿Y por qué cree en la positividad de la carne? Porque si mi carne muere, yo muero. Y si Dios me resucita la carne. De tal manera que lo que mi carne hizo queda para la eternidad. En el juicio, mis actos quedan retenidos por la carne. Entonces, lo interesante es que el mito de la resurrección de Osiris, que después es retomado por el pensamiento hebreo, farisaico y por Jesús, da positividad a la historia y a la carnalidad, mientras que el mito de la inmortalidad destruye la historia, deja al cuerpo en negatividad y al alma, que es divina, pues no le interesa la historia. El alma en el fondo no es roída, ni tocada, ni construida por la historia, sino que es siempre la misma, antes de nacer y después. Es decir que estas dos visiones dan una visión completamente distinta de lo real. Ahora, si alguien me pregunta, argumenteme usted racionalmente, ¿cómo me puede probar la existencia de la resurrección? Yo no, eso es objeto de mi fe. Pero el mito de la resurrección es mucho más interesante que el de la inmortalidad. Esa sería mi respuesta. Sí, quería preguntarle acerca de lo que dijo usted, de que los pobres carecen de alimento y por ello son menos inteligentes. No. Pueden ser menos. En el caso en que hayan comido menos cuando son pequeños. Por ejemplo, yo le hago un paradigma de que, por ejemplo, el Evangelio será anunciado a los pobres, ¿no es cierto? Entonces, podemos definir de esta manera de que la religión, o sea, la doctrina cristiana ha sido para reprimir a los pobres. Como dice el dicho de que el capitalismo maneja la doctrina cristiana para reprimir a los pobres, para explotarlos más. Claro. Yo le diría Ahora, mire, una pregunta le haría ahora. ¿Por qué no me deja responder la primera? Sí. Lo que quise decir no que los pobres fueran menos inteligentes, sino que veamos hasta qué punto es grave el problema de la injusticia que impide justamente a una madre o a un niño comer lo mismo que otros y por eso tener problemas cerebrales. Es decir, no quiero decir que los pobres sean menos inteligentes, mucho menos, a veces tienen la sabiduría plena y veremos cómo funciona, pero quiero decir que la injusticia puede producir heridas corporales, es decir, en la carne. Es decir, es algo muy grave. No creamos entonces que el ser humano justamente es un alma al cual no le toca para nada el nivel económico. Ahora, con eso no quería decir que los pobres son menos inteligentes, para nada. Sí. Si le hago otra pregunta, o sea, usted nos quiere mostrar de que la pobreza es un límite donde puede llegar el ser humano y donde nosotros podemos mirar para aprender de ello y llegar a ver una visión de la pobreza y nosotros reflejarnos a través de ese ejemplo. No, ahora voy a tocar el tema de la pobreza, sí, como fruto del mal y por lo tanto hay que luchar contra ella. Claro, No le he tocado, lo toqué de paso en un ejemplo que quizás es ambiguo y por lo tanto usted pudo entenderlo de esa manera. Pero me parece entonces que estamos a punto de empezar esta segunda charla y me gusta mucho su pregunta porque entonces la voy a poder aclarar y sobre todo aquello de justamente el aspecto negativo. Empezamos en este
con este tema. Va a ser la maldad y la muerte. El segundo tema. El primero, el reino de Dios. O es decir, la positividad absoluta, aquello que es la alternativa imposible histórica e empíricamente, pero que nos mueve desde ya a ser comunidad, es el reino de Dios. ¿Qué es el mal? Tan simple como esto, la negación del reino de Dios, el mal. Y dicho de una manera que les va a dar a entender muchas cosas. Primero, que el mal no es individual, sino que también es histórico, social, y entra a negar lo que acabo de decir. Muy rápido, y en su esencia, por decir lo último, el mal es justamente la interrupción de esa relación interpersonal. Ese es el mal. O es decir, una persona que está relacionada con otra, pero que no se puede relacionar, el impedimento de esa relación, eso es el mal. Por último, y en definitiva, o es decir, cuando yo no puedo tomar a la otra persona como persona, sino que, ¿qué hago? La constituyo como instrumento, como cosa. O es decir, la destituyo. La otra persona entonces viene a ser parte como un instrumento, como una cosa a mi servicio, en el caso que yo sea el que hago este acto. Ahora, por parte del pasivo, o es decir, el que es puesto como cosa, pues también va a ser cómplice en la medida en que no luche contra esa su cosificación. O es decir, el mal va a ser nada más que la interrupción de la relación cara a cara y la puesta de la otra persona como cosa. Poner al otro como una cosa, como una mesa, como una silla, voy a anticiparme. Un patrono que tiene capital y tiene una fábrica y viene un obrero y le dice, ofrezco mi fuerza de trabajo para trabajar. ¿Cómo va a tomar a esa fuerza de trabajo el patrón? La va a tomar como un instrumento para sacar más ganancia en su fábrica. Porque ¿por qué tiene una fábrica? La tiene para sacar más ganancia. Entonces, si la tiene para sacar más ganancia, ese obrero es una mediación, es un medio para poder sacar más ganancia. Si lo constituyera como un hermano, igual que él, y el otro dijera, en vez de voy a buscar trabajo, dijera, constituyamos una comunidad, el patrón tendría que decirle, ven, eres mi socio. Y como socio, podría hacer la relación cara a cara. Y diga pongamos porque tampoco es tan fácil, porque serían socio en tensión. Pero des en cuenta entonces que cuando yo tomo al obrero y le pago su salario, ya lo tomo como instrumento de mi fin. Y mi fin, por ejemplo, es sacar más ganancia, que sí que ya lo trato como cosa. Eso le voy a tener que llamar praxis, como antes, porque es relación entre personas, no con un caballo o una cosa, pero ahora es de dominación. Y dominación viene de dominus, en latín, que significa señor, dominus. Y ahí viene dominación. Jesús dice, no pueden tener dos señores, o Mamón o Dios. Y Mamón es el dinero. Quiere decir que uno puede tener señores, pero al mismo tiempo uno puede ser el señor del otro. El pecado, el mal, no es más que este simple hecho de interrumpir el cara a cara. Y ustedes ven entonces ahí de pronto la fuerza de un concepto tan simple como cara a cara que me explica un segundo y me va a ir explicando todos los de la teología cristiana, todo. Ninguno va a dejar de tener relación con el cara a cara. Es tan simple. El colocar al otro como instrumento es colocarlos como medio para un fin. Y colocarlos como un fin y fin último, eso es justamente ser Dios. Dios es el fin. Quiere decir que cuando yo pongo al otro como mi hermano o hermana, estamos en la igualdad. Pero cuando lo coloco al otro como un medio, y yo soy su fin, yo soy el fin. Y al ser el fin, soy el absoluto para el otro. Por eso que hay un salmo muy bonito, que es el Salmo 14, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en el versículo 4 dice, devora a mi pueblo como devora el pan. El pan se lo devora. Puedes decir, toma a las personas como pan y se los come. El que devora al pueblo como pan, dice, no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Porque yo soy Dios. Porque soy el fin de la acción del otro al que devoro. Y entonces, al otro lo he colocado como pan, no como hermano o como hermana, como igual. Lo he hecho cosa y me lo devoro.
Devora al obrero en su fábrica el patrón. Porque este hombre al fin se va a volver viejo y al fin de su vejez habrá ganado una miseria y ni siquiera tendrá jubilación. Pero aunque hubiese ganado bien y tenido una buena jubilación, se lo habría devorado lentamente porque aquel obrero fue dando su vida para que el patrón fuera más rico. Quiere decir entonces que el patrón se lo comió como pan y él se transformó en el fin de la acción de su obrero. Él fue Dios. Esto es lo que los profetas llaman, miren qué tema más fácil y simple y directo, idolatría. Por eso que los profetas hablan de la idolatría y no hablan de la secularización. Hay grandes teólogos que dicen, mire, el mundo actual, salimos a la calle aquí, vemos pasar buses, autos, gente que corre y va. ¿Dónde está Dios? No hay Dios. Ya no hay más Dios. La gente está secularizada. Hace esto para su felicidad, para su riqueza, para tener los bienes, para hacer todo. Ustedes ven, ya no hay más Dios. Se ha secularizado. Significa Dios ha desaparecido del horizonte. Los profetas no veían así las cosas. Los profetas salían a la calle y veían a Dios por todos lados, pero no al Dios de Israel, sino al fetiche. Porque todos esos buses que corren, ¿para dónde? Para ir al trabajo. ¿Y el trabajo para dónde? Para tener dinero. Pero ese dinero no alcanza para reproducir la comida. ¿Por qué? Porque él ha vendido su trabajo a otro que a su vez tiene el dinero y lo acumula. Ahí está el fin. Entonces de pronto hay un banco, dice Citibank. Está secularizado. ¿Por qué? Es un banco. ¿Los profetas verían en el banco un banco? No. Los profetas verían en el banco dinero y en el dinero la acumulación de la sangre objetivada de un pueblo. Verían en el banco a un templo del fetiche. No vería, para ellos no habría nada secular. O estaba el Dios de Israel en una relación persona a persona de algunos que se encontraban por la calle o constituían comunidad, o lo demás era fetichismo. Ahora van a ver los que van a asistir esta tarde a Marx, que Marx habla del fetichismo del capital, que es decir, que Marx hablaba como los profetas de Israel y los cristianos hablamos como los paganos en el tiempo de Israel. Porque los cristianos hemos secularizado no al Dios de Israel, a los fetiches. Porque no vemos fetiches en la calle, sino que vemos mundo secular. ¿Se entiende la idea? No es tan simple. Está al fondo de todo lo que voy a decir. Cuando constituye una persona como medio de fin de otra persona, esa otra persona es el Señor y Él es el fetiche. Él es hay un dragón y es el demonio, y hay una bestia que es la enviada del demonio en la tierra para el Apocalipsis. Y entonces en el Apocalipsis leemos de que el dragón dio todo el poder a la bestia. ¿Y quién era la bestia? El Imperio Romano. Lean ustedes el Apocalipsis de San Juan. Y entonces la bestia era la organización del mal en la tierra. Quiere decir entonces que cuando uno domina a otro, no es que haya un proceso secular, hay un proceso idolátrico que hay que saber descubrir. Eso para el que tiene fe. Para el que no tiene fe, eso no es ni secular ni idolátrico, sino que es la naturaleza de las cosas, de un sistema de dominación histórico. Pero de todas maneras, entonces la idolatría va a tener que ver, como decía Isaías y como también Jeremías y todos, dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, han sido hechos de las manos de los hombres. Los fetiches están hechos de la mano de los hombres. ¿En qué sentido? Que son las mismas personas las que construyen los fetiches. Una de ellas son los fetiches y otras son los inmolados a los fetiches, como víctimas humanas. Van a ver ustedes cuando avancemos más este curso, si es que llegamos, pero de todas maneras. Por ejemplo, hay países que tienen que pagar hoy, México, más de 20.000 millones de dólares por una deuda fabricada. Ahora, ¿saben cuánto gana un obrero hoy en México? $80. Y $80 por 12, más o menos, hacen $1,000. Y una persona puede trabajar con mucho, 40 o 50 años en su vida, $50,000 gana un pobre obrero. Dese en cuenta lo que significa 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, 20.000 millones. Y un obrero puede ganar en toda su vida 50.000 millones dólares. Quiere decir que tenemos así esta relación de 2 millones a 5. Quiere decir que son 400.000 personas inmoladas para pagar solo el interés, no el capital de la deuda.
¿Qué Dios recibió tantos sacrificios humanos en la historia? Ninguno como hoy. Porque son 400.000 vidas humanas que hay que pagar. Dicen, pero no, si no muere ninguno. ¿Cómo que no? Está tan pobre que se viste mal. Ese vestirse mal es parte de su muerte, de la víctima. Come poco, ese poco que come y no lo que debiera comer es parte de su víctima. Y la falta de educación de sus hijos es parte de su muerte que ha sido ofrendido a ese Dios. Y su cosecha que tiene mala es parte de esa vida que ha sido ofrecida a un Dios. Entonces es un muerto casi vivo. O es un vivo que casi se muere. Porque su vida está tan al mínimo que es una víctima de un Dios. Bueno, el tema que hay que plantear es la idolatría. Miren qué cosa. Hay que volver a los profetas. Y entonces esto es el tema y no muchos otros. El mal es la idolatría. Ahora se entiende. ¿Qué significa? Que una persona coloca a la otra como medio y se coloca ella como fin y entonces ahora inmola a la otra a su fin. Ahora, alguno podría pensar que ese pecado es individual. Cada uno comete un pecado. La tradición nos hacía pensar que uno cometía un pecado. Y los pecados eran contra Dios. Que yo le mentía a Dios, que yo no iba a misa el domingo, que yo hacía cosas con... Bueno, hay una dimensión personal del pecado y es inevitable. Siempre alguien tiene que cometer un pecado. Todos los pecados lo comete cada uno. Pero el pecado intrínsecamente es un pecado en función social. Todos, sin excepción de ninguno, hasta el más privado. Porque el más privado, pecado, en el fondo es negación del otro en algún nivel. Pongamos una persona que no sé, que haga una masturbación. Bueno, al hacer eso, está privando a otra persona de su relación. Habría que llegar al punto de darse cuenta que cualquier tipo de pecado es de alguna manera traicionar al otro siempre o transformar al otro en un instrumento de sí mismo. Quiere decir entonces que nosotros somos miembros de una comunidad o de una sociedad siempre y somos funcionales en ella, de tal manera que yo no soy una persona humana. Yo soy padre de algunos hijos, o soy esposo de alguna esposa, y soy maestro de algunos discípulos, y soy ciudadano de algún estado. Y todos mis actos están en función social. Y lo que llamo mal o pecado es en esas relaciones concretas, que siempre son funcionales a algún sistema y relativo, constituyo al otro como medio y no como fin. Voy a decir entonces que todo pecado concreto va a ser de alguna manera siempre social y consiste en algún tipo de fetichismo. Además, miren qué interesante, como el pecado es un modo de poner al otro como instrumento, de alguna manera se hace institución. ¿Qué significa una institución? Una institución es la repetición de un mismo tipo de relación humana. Miren qué simple. ¿El matrimonio qué es? Una manera que un varón y una mujer siempre realizan su tipo de relación. Pongamos que fuera poligámico. Entonces, un varón tiene muchas mujeres. Y esto es aceptado públicamente y entonces se puede realizar. Pongamos que hubiese un sistema de monoándrico, poliándrico, que una mujer tiene muchos varones. Y que esto es aceptado públicamente y entonces ese es un tipo de organización de la relación humana varón-mujer. Pongamos que hay una institución que se llama universidad. ¿Qué significa? Que hay algunos que se juegan como profesores y otros como discípulos y cada uno sabe y tiene expectativa para que cada uno cumpla sus funciones. La universidad no son edificios, como el matrimonio no es una casa, sino que es un tipo de relaciones humanas históricamente iguales, realizadas con expectativas por parte de todo de manera semejante. Bien, la manera como yo pongo al otro como cosa y no como otro, se hace también institucional. Y entonces yo puedo heredar la manera de poner al otro. Pongamos, si alguien es rico, hijo de un rico y tiene un jardinero, ese niño que vio ya a su padre teniendo un jardinero, ya recibió por herencia, recibió históricamente la institución de el poder emplear a un jardinero en su casa pagándole un mísero salario. Y eso se puede pasar de mano a mano, o es decir, de generación en generación. Ese pecado se hereda. Mire qué interesante.
¿Saben lo que es el pecado original? Pues el pecado original es la manera como nacemos en la trama de las instituciones que cosifican a los otros. ¿Se capta la idea? Estoy tocando los temas más tradicionales y profundos de la manera más simple posible. Yo nazco hijo del jardinero. Y entonces mi papá me dice, mira, nosotros como no tenemos instrucción somos pobres, lo que es falso. Son pobres por explotados, no por falta de instrucción. Pero pongamos que él se lo creyera. Y nosotros siempre vamos a tener que hacer esto. Entonces el hijo del jardinero dice, yo también voy a ser un hijo del jardinero. Y cuando el hijo del jardinero acepta que él va a ser un hijo del jardinero como su padre y explotado como él, ha aceptado el pecado original en su parte pasiva, porque no ha pensado luchar contra esa institución de injusticia. Si se lucha, ese es el próximo tema, significa que va a ser evangelizado, porque la evangelización es comenzar a ser sujetos de un reino de Dios negado por el príncipe de este mundo, que es las estructuras de dominación. Entonces, miren cómo estoy diciendo. Primero, el mal es poner al otro no como otro, sino como instrumento. Cuando yo coloco al otro como instrumento, yo soy fin, entonces yo soy el Señor y entonces yo soy Dios, y es el fetichismo. Pero esos pecados no son individuales, son sociales. Y esos pecados sociales, a su vez, se transmiten de generación en generación históricamente porque son institucionales. Y ahí entonces podemos entender el tema que me proponía el compañero, el pobre. ¿Qué es el pobre? El pobre, en primer y sentido fuerte, es una víctima del pecado. Es un fruto del pecado. Y por eso que un Adam Smith que admite en su Origen de la riqueza de las naciones que hay ricos y pobres, y a los pobres se les paga salario, toma como naturaleza el pecado. Y un John Rawls, un gran pensador liberal norteamericano actual, en un tratado que se llama de la justicia, que tiene mucha importancia, dice, a nivel político todos tenemos libertades iguales, a nivel económico hay desigualdades entre ricos y pobres, y como es un progresista dice, hay que tomar siempre medidas en favor de los pobres. Pero yo le pregunto, ¿y por qué usted acepta que hay ricos y pobres? Como naturaleza. Al admitir que hay ricos y pobres como naturaleza, como Adam Smith o John Rawls, admito que el pecado original es por naturaleza, y no es por naturaleza. El pecado original lo hemos producido los hombres, porque los hombres hemos dominado a los otros, hemos creado las instituciones, y dentro de esas instituciones sociales nacemos, y nacemos unos ricos y pobres, lo cual es el fruto del pecado. ¿Qué es pobreza? ¿No tener bienes? No, es la relación que yo estoy diciendo. Si hay una persona una y una persona dos, una relación aquí, y hay una relación con el pan, el pobre no es el que no tiene pan, no. El pobre es el que primero ha sido dominado, y esta flecha en donde una persona domina a otra, no es lo mismo que la segunda, en que la persona trabaja la tierra, el pobre, pero por ser el dominador se apropia del bien del pobre. Nosotros lo conocemos en nuestra historia. Llegaron los españoles con violencia al proceso de la conquista, dominaron a los indios. Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque no los trataron como hermanos, sino como cosas, y los dominaron. La dominación es el pecado. Entonces, el pecado se encuentra en una relación práctica. Es una relación de una persona contra otra. Es una praxis práctica. Pero después que lo dominan, lo hacen trabajar en la encomienda, en la hacienda, y luego en su fábrica o en su campo, y le paga un salario para eso. Vamos a ver esas cuestiones más lentamente. Y entonces la dominación se estructura como un tipo de extracción del fruto de su trabajo. Cuando trabajaba en la encomienda, todo lo que producía para el encomendado iba para el español. Cuando trabajaba en la hacienda se le pagaba un salario de hambre, y lo que producía quedaba para el señor. Y en el capital, lo veremos más lentamente, se le pagará un salario que era un enorme plusvalor para el rico, que va a ser la ganancia, y también se le va a robar el pan. Entonces el pobre, ¿por qué es pobre? ¿Porque no tiene cosas? No, es pobre porque siendo dominado, y eso es el pecado, se le extrae el fruto de su trabajo, que es muy distinto, ha sido robado. No es alguien que está ahí pobre porque no tiene cosas. ¿Y quién se la sacó? Vaya a saber quién. No, mire, se le ha sacado necesariamente instituciones que hacen que algunos se apropien del bien de los otros.
Pero ustedes dirán, pero al fin en Bolivia ya no hay tantos bienes. Claro que no, porque a su vez los españoles empezaron y después ahora son los americanos u otros que extraen cantidades fantásticas de riqueza invisiblemente, no nos damos cuenta cómo. Y entonces no sabemos dónde están los ladrones, ni son los que producen el pecado. Entonces tenemos que entrar después a ver las dimensiones histórico-mundiales del pecado. Y entonces van a ver ustedes la extracción de vida que se produce a todos los niveles. Pero con estos criterios tan simples que estoy indicando, vamos a tener categorías fuertes para poder interpretar la realidad cotidiana y abrir el diario y decir, el señor Chirac está en mala popularidad y el presidente habla con el presidente Francia. Y poder hacer un análisis de ese título de presencia de esta mañana desde las categorías que yo estoy hablando y hacer un análisis económico, político, teológico, porque tengo las categorías para poder hacerlo. Eso es tener una reflexión adulta de una persona en el siglo XX. Y eso entonces no tiene ningún sentido, porque el Chirac y el presidente que están ahí en Francia, eso es lo secular. Y luego cuando yo rindo culto a Dios, eso es lo religioso. Señor, que el presidente esté ante Chirac es un hecho religioso también, porque están construyendo un sistema en que hay que saber cómo funciona. Y hay que saber por qué nosotros somos pobres y los otros son ricos, y aún por qué esa Europa rica ahora tiene problemas económicos y tiene grandes huelgas de obreros que tampoco ya están satisfechos con lo que está pasando. Y esos son problemas del reino de Dios. Entonces, cuando abro el diario y sé interpretar lo que ahí acontece a la luz de mi fe, entonces soy cristiano a la altura de los tiempos. Pero si no sé relacionarlo, entonces sí que me faltan muchas categorías para llegar a interpretar lo que me está pasando. Bien. Les quiero dar algunas categorías muy simples para que podamos abrir el diario y entender lo que ahí pasa, pero de manera adulta. Vuelvo a repetir, el pecado es poner al otro como instrumento, instrumento que me coloca a mí como fin, fin que me hace a mí el Señor y soy yo el fetiche. El pecado no es individual sino social, el social es institucional. Ese pecado institucional de dominación produce los pobres y los produce sistemáticamente como clase, como pueblo, como marginales, como excluidos, como desechables. Y alguien podría decir, pero una cosa, ese hombre que nació rico o el que nació pobre no tuvieron conciencia de tal. Por lo tanto, no le podemos achacar, atribuir con responsabilidad lo que ha hecho, porque tenemos conciencia de los actitos que hacemos en nuestra vida, pero no todo eso. Pues no, tenemos conciencia siempre de los actos que hacemos, aún institucionales. El rico que es rico va con su auto, y el campesino que va al lado va con su asno, y él lo pasa con mucho gusto con su auto, y el otro va con su asnito muy despacio, porque no puede andar tan rápido. El gusto de poder decir qué rápido que voy, mira qué lento que va aquel, ese es la conciencia culpable de ser dominador. Es el tener conciencia de ejercer el poder, de que cuando va a hacer una cola, en vez de cumplir la cola como todos, como es amigo del jefe, no hace la cola, sino que entra, abre la puerta, habla con el jefe, arregla la cosa y sale en 2 minutos y el otro pasó 2 días haciendo una cola y se tuvo que venir a las 5 de la mañana, si no perdí el puesto. Esa satisfacción, esa capacidad que tiene el dominador de cumplir con sus objetivos, en la conciencia culpable, en la asunción de las funciones de dominación que tienen las estructuras, en el día del juicio se va a ver bien muy claro todo y nadie va a poder decir como aquel, ¿se acuerda? Lázaro, que dijo, no sabía que pasaba esto. Y Jesús se anticipó, porque dijo, tuve hambre y me diste de comer. Y entonces algunos van a decir, ¿y cuándo te vimos? Como diciendo, no tuve conciencia de que tuvieses hambre. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando no lo hiciste con algunos de estos pequeños, que eran los obreros, que eran los campesinos, que eran los marginales, que eran toda esa gente, aymaras, quechua y todos nuestros pobres. Cuando con cualquiera de ellos no hiciste eso, no lo hiciste conmigo. Tuve hambre y no me diste comer, estás juzgado. Es decir, la conciencia es conciencia individual, pero también es conciencia estructurada dentro de las responsabilidades sociales. Y por eso entonces que el Nuevo Testamento tiene categorías muy claras teológicas. ¿De qué habla? ¿Quiénes gobiernan la tierra? Jesús le puso un nombre al que gobierna la tierra, le puso el príncipe de este mundo. Le puso, príncipe significa ahora el presidente de este mundo. Significa las instituciones. Dice Jesús, miren qué texto más fuerte le dice a algunos, vosotros tenéis por padre al demonio y queréis realizar los deseos de vuestro padre. Él fue asesino
desde el comienzo. Juan 8:44. Eso le dice a los grandes de su pueblo de Israel. Vuestro padre es el demonio. ¿Y qué es lo que hizo el demonio siempre? Fue un asesino. ¿En qué sentido? Que mató. ¿Y mató a quiénes? A los pobres, que son los que sufren la dominación y del cual se aprovechan de su vida. Vamos a ver después, pero desde ya de nuevo, trabajar y producir el pan es poner la vida del trabajador en el pan. ¿Por qué? Porque si yo uso 10 horas de mi vida y luego tengo 1 kilo de pan como producto, mi vida de 10 horas está ahora en el pan. Y si me roban el pan, me roban mi vida y por lo tanto me asesinan. Quiere decir entonces que el que domina esta tierra y se apropia de los bienes de los pobres es un asesino. Miren qué fuerte que es el Evangelio y habría que tener categorías para entender estas cosas. Los príncipes, o es decir, los dominadores de estas naciones, las dominan y los poderosos los oprimen. Mateo 20:25. Jesús, no yo. Y entonces, si tuviésemos que ver ahora lo que pasa en el mundo, ustedes saben que está el Banco Mundial y está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y estos grandes que dan consejos, cómo se logra disminuir la inflación y cómo entonces se logra la estabilidad de los mercados. Y todo esto parece que la macroeconomía funciona bien y la gente se muere de hambre. ¿Qué pasó? Les quiero explicar eso. ¿Cómo es posible que grandes economistas en Yale, en Harvard, en los grandes países del mundo enseñen una economía monetarista, formal, donde no entra las necesidades del pueblo como dato económico? No entra. Entonces la economía marcha bien, ya no tenemos menos deudas, ya hemos pagado los intereses, pues ya tenemos reservas de capital en el Banco Central y la gente está muriendo de hambre. ¿Qué ha pasado? El príncipe de este mundo nos está engañando. El que domina el mundo está creando una doctrina con la cual lo único que hace es permitir la acumulación de la vida de un pueblo, matando a un pueblo. Claro, ¿cómo se las arregla para hacerlo? Con doctrinas formalistas que voy a explicar y con la cual todo el mundo queda completamente encantado o encandilado o enceguecido y no se ve más. Entonces se dan cuenta que significa hacer teología. Teología es tomar muy en serio estas categorías y volverse sobre el mundo cotidiano y poder hacer un análisis de todo eso. Por eso que en la Biblia al príncipe de este mundo y a la organización en que vivimos le llamaron Babilonia. Mire este texto, el Apocalipsis 17. Tenía en la mano una copa de oro, es de oro, porque el oro es dinero, llena hasta los bordes de las abominaciones, de las impurezas y de la corrupción. Parecería estar escuchando lo que pasa en nuestros países. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las rameras y de los males de la tierra. Vi a la mujer que estaba ebria de la sangre de los consagrados y de la sangre de los mártires de Jesús. Yo en América Latina les podría contar miles y miles de mártires en los años pasados, en las dictaduras militares. ¿Cuántos murieron? Y murieron por oponerse a un proceso en que ahora se continúa en las democracias. Los militares dominaron, impusieron la misma doctrina económica que los desarrollistas que estaban antes, pero la hicieron más coherente. Y luego fracasaron. Entonces vinieron los gobiernos demócratas y siguen implantando la misma política económica todavía más coherente. Pues si estamos en América Latina desde los 50, ya llevamos 40 años, en una política de dependencia y de devastación económica de todos nuestros pueblos, con desarrollismos, militarismos y democracias formales, donde nada ha cambiado, sino cada vez va más a fondo. La pobreza es mucho más grande hoy que en 1950 en América Latina. Ese es el tema. Escuchen cómo dice el texto. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los consagrados. Al verla me quedé asombrado. El ángel me dijo, ¿por qué razón te admiras?
Te explicaré el simbolismo de la mujer y de la bestia que la conduce. Eso va a ser este curso. Te explicaré el simbolismo de la mujer y de la bestia que lo conduce. Pues si estamos en manos del príncipe de este mundo, el reino de Dios gime su parto. Son algunos los que están allí luchando con conciencia y en favor de las víctimas de esa ramera universal. Pero lo que pasa es que no tenemos mucha conciencia de cómo funciona esto y por eso nos perdemos en la lectura. Quiere decir entonces que ahora el tema del mal debe ser planteado de una manera completamente histórico-social. Es el mundo. La palabra mundo, cosmos, en el Nuevo Testamento tiene muchos sentidos, pero uno de ellos es cuando Jesús dice el príncipe de este mundo. Y al decir mundo, está indicando justamente la estructura, miren lo que digo, la estructura de las instituciones, de la cosificación de los demás bajo el poder y hasta de los ejércitos. Cuando Jesús estaba crucificado, le dijeron, ¿dónde están tus ejércitos? Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Miren cómo hablaba. ¿Qué significa mi reino no es de este mundo? Significa el reino de Dios no es el reino de este mundo. Y si yo no tengo ejércitos y ellos tienen ejércitos, significa que los ejércitos son del reino de este mundo. Ahora, un ejército podría ser liberador, podría ser como el de Sucre, San Martín o Bolívar, liberador, muy bien. Pero cuando no es liberador, se encarga muchas veces de legitimar en una coerción legítima, yo hablaba ayer, las instituciones del Estado y de las costumbres. Y el que se mueve va preso. Y entonces de pronto el mundo es una estructura férrea, bien estructurada, y puede ser del pecado. De tal manera que un grupo de obreros que gana nada, hace una huelga, viene la policía y los dispersa. ¿Y quién es la policía? Pues el policía concreto, chiquito, persona, pues un pobre muchacho que recibe un sueldito de miseria. Pero la policía como institución es una institución de coerción legítima en base a la ley. Pero entonces ahora nos viene el problema, ¿y qué es esa ley que es injusta? San Pablo dijo, la ley mata. Pensaba en la ley del Antiguo Testamento y de los judíos. Pero el Evangelio era una ley del amor que estaba contra la ley que mata. Entonces miren qué complejos problemas nos vamos metiendo, pero yo se los voy indicando. La palabra carne, que recién planteé positivamente, también es tomada en el Nuevo Testamento como una palabra negativa. Es decir, el príncipe de este mundo cae en el pecado de la carne. Algunos creen que el pecado de la carne es sexual. Y que la manzanita de Adán tiene que ver con la sexualidad, y por eso lo ponen en los pantalones lío, yo no sé cuánto. Nada que ver, la manzana no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque en el árbol, que era el árbol de la vida, no había que comer de la manzana, porque si yo comía la manzana, me hacía Dios. ¿Cuál es la tentación? Hacerse Dios. ¿Cuándo me hago Dios? Cuando al otro lo hago mi instrumento. El mito adámico estaba hablando de esto. Poner al hermano como una cosa es comer el árbol de la vida. No tiene nada que ver con la sexualidad. Y tendría que ver con la sexualidad si yo coloco al otro como una mediación sexual de mi placer y no del placer del otro. Cuando tomo el varón a la mujer o la mujer al varón como mediación para su placer y no como servicio al placer del otro, ahí cayó en el pecado de Adán. Pero es lo mismo que hace un patrón que explota al obrero o un político que explota a su pueblo. Es lo mismo, porque cuando tomo al otro como instrumento, yo soy Dios como el árbol de la vida. ¿Qué significa la manzana? Yo soy Dios, porque la manzana me da la divinidad. Entonces, des en cuenta que la carne también en el Nuevo y Antiguo Testamento es también aquello que es débil, aquello que por la carne caemos en la ley del pecado. Romanos 7:25, miren qué extraña formulación que ahora espero la entiendan. Por la carne caemos en la ley del pecado. La carne puede también constituirse como fin.
Cuando se constituye como fin y lo hace institución, entonces nace un sistema en donde tiene dominadores y dominados. Y para que esto funcione, se necesita la ley. La ley dice lo que hay que hacer. Y el que no cumple con la ley va preso. Pero esta ley puede ser la ley del pecado, porque es una ley de dominación. Pone que hay que liberarse de ella y hacer una ley más justa. Esa ley será más justa durante un tiempo y después puede volver a ser una ley del pecado. Esto nunca termina y hay que volver a empezar. Que si entonces vean ustedes que uno se vuelve un tanto, ¿qué diría yo? Crítico. ¿Por qué? Porque uno nunca puede decir, yo cumplo la ley. Bah, si tú cumples la ley, todavía no me has dicho que eres bueno. Dime tú que cumples con el que tienes junto a ti, que has transformado en tu igual y lo amas. Si tú haces eso, es bueno. Pero si tú cumples la ley, no estoy seguro que seas bueno. Tú puedes ser perfectamente legal y matar a tu prójimo. Por ejemplo, pagando el salario mínimo. Cumpliste la ley, pero dime, ¿tú te pondrías en lugar del otro a reproducir tu vida con el salario mínimo si no te alcanza ni para empezar o para vivir como un miserable? Entonces, ¿cómo puedes decir que cumpliste la ley y ya eres bueno? Cumpliste la ley y gracias a que cumpliste la ley no te meten preso. Y gracias a eso eres rico, o es decir, eres malo. O es decir, hay que tener mucho cuidado. ¿Se dan cuenta que de pronto lo que dijo Jesús es muy crítico? No es tan fácil. Yo me está hasta miedo a veces de expresar estas cosas, porque entramos a una lógica tremenda. Y a eso le llamo yo en este pequeño librito el principio Babilonia. La totalidad de un sistema organizado con una ley que justifica la dominación de los dominadores es Babilonia, donde el pecado se ha hecho ley y donde ser bueno según la ley no significa ser bueno según el reino de Dios. Y por eso que Jesús se tuvo que levantar contra la ley y contra el Sanedrín, que era la autoridad religiosa. Es como si Jesús se hubiese levantado contra el Papa, los obispos y los curas. Sí, señor, era un laico, no fue sacerdote Jesús. Y lo crucificaron. Y lo crucificaron fuera del muro de la ciudad. Significa lo de crucificaron fuera. Fuera. Decir, para afuera. Quiere decir que no lo podían soportar dentro, porque era un crítico del sistema. Y cuando lo crucificaron, ¿se acuerdan? Fue después que él entró, el día antes de su decretarse su eliminación. Fue que él entró al templo. Y en toda su fama y seguido por el pueblo, entró al templo y vio a los que cambiaban dinero. ¿Saben por qué? Porque como Jerusalén era una ciudad que tenía creyentes en todo el imperio romano, entonces iba gente de la Turquía, del Egipto y de todos lados a ofrender sacrificios a Yahvé. Entonces tenían que ahí hacer unos sacrificios de las palomas, de animales, hasta de toros había que a veces, según el tamaño de los pecados. Y entonces había que comprarlos. Pero claro, usted sabe, ahí no había muchas palomas y además, ¿cómo iba a haber muchas palomas? Entonces las palomas, por la ley del mercado, eran carísimas. Y además el hombre venía con una monedita de Turquía y había que cambiarla. Entonces había cambistas en el templo y había el negocio del templo que estaba funcionando florecientemente, vendiendo nada menos que los animales y las cosas para el sacrificio. ¿Y Jesús qué dijo? Agarró con un látigo y tiró abajo la mesa a los cambistas y dijo: habéis transformado la casa de oración en una guarida de ladrones. Ah, está fuerte, ¿no? No los quiero escandalizar. Pero una vez yo llegué a Roma y en el aeropuerto salí y ¿saben qué encontré? El Banco del Espíritu Santo. Era el Banco del Vaticano. Un escándalo total. Si Jesús volvía a tomar un avión de Jerusalén y aterrizaba en Roma, agarraba un látigo y empezaba a tirar a medio mundo en el Vaticano. ¿Cómo pueden hacer un banco del Espíritu Santo? Hay que tener poca imaginación. Le hubieran puesto Mamón, entonces estaba correcto. El banco Mamón del Vaticano, de acuerdo, eso sería interesante. Por lo menos dicen, mire, tenemos un banco y nos contradecimos, entonces le ponemos el nombre del diablo. Está bien, pero no le pongan del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el dinero. Pues entonces ese espíritu ya no es santo y es el espíritu del dinero. O hemos santificado el dinero. Mire cómo Jesús tiene que resucitar de nuevo para venir a tirar a los ladrones del templo. Bueno, eso es Babilonia. Y Babilonia lo mancha todo. Y entonces
se transforma el sistema en una práctica de virtudes, pero las virtudes del sistema. Por ejemplo, cuando yo era chico iba al colegio, y en el colegio nos daban unos cuadernillos con unos cuadraditos para poner estampillas del ahorro. Entonces yo era muy chico y en vez de comprarme caramelos, me compraba estampillas. Y entonces me dieron la virtud del ahorro. ¿Saben cómo se llamaba en la Edad Media eso? Usura, usurero. Pero la virtud de la usura, o mejor dicho, el vicio de la usura se transformó en la virtud del ahorro. Claro, cuidado, hay que ser precavidos y hay que pensar para el futuro y todo, pero no me lo pongan como una virtud, lo que es apenas un instrumento de la inseguridad. Entonces, por eso que vino un Nietzsche, que tiene muchas cosas mal, pero tiene unas cosas excelentes. Dice, miren, lo que son las virtudes son no más que los vicios mistificados del pasado. Entonces se lanza contra casi todas las virtudes existentes, mostrando que son hipocresía. Entonces, el sistema vigente según la ley y según las buenas virtudes del buen burgués, de la buena ama de casa. La buena ama de casa virtuosa tenía que limpiar la casa, preparar la camisa del Señor, todo y todo. Ahora, un día que la señora dice, mira, perdón, pero ahora estamos iguales, y tú limpias los platos y yo también, y tú haces la comida y yo también, el Señor no está de acuerdo. Entonces la mujer tiene que destruir las virtudes de la buena ama de casa, que era no más que dominación invertida como machismo dominador de la mujer. Entonces, la que destruye las virtudes de la buena ama de casa, queda muy fea. Y hasta el Señor dice que una mujer así ya no vale la pena y hasta se le divorcia. O es decir, que el que lucha contra la injusticia se tiene que oponer a la justicia vigente. Entonces, este sistemita con su ley tiene también virtudes y tiene hábitos que son la mistificación de la dominación. Y de ahí entonces que tener conciencia moral es realmente no solo respetar las consignas, las virtudes y las leyes, sino medirlo todo desde la posibilidad de constituir al otro como otro yo mismo y respetarlo como igual. Y ese criterio es absoluto, de tal manera que si el varón ve a la mujer como el igual, no le puede decir ponle las pantuflas porque estoy cansado, sino que ella también está cansada y yo me pongo mis pantuflas, si es que las tengo. Y si hay que limpiar los platos, pues limpiaremos juntos. Y educar a los niños es tanto de la mujer como del varón, porque si el niño solamente recibe a la madre como educadora, pues ¿dónde está el padre? ¿Y dónde está la presencia masculina en la educación del hijo? Pues va a salir deformado, va a salir con un complejo de Edipo, todavía va a salir homosexual por esa misma causa, y entonces después le van a achacar cosas al pobre hijo que fue la no presencia del padre, o la presencia excesiva, dominadora sobre su madre, etc. O es decir, el sistema vigente, hay que tener mucho cuidado, porque después es la vigencia de un pecado histórico, Babilonia. Y de ahí entonces que cuando uno se levanta contra ese sistema, ¿qué pasa? Viene la cruz. La cruz. La cruz no es que el padre necesitaba el sufrimiento de su hijo, eso es un masoquismo, como el Padre de los cielos necesita que Jesús sufra para perdonar los pecados. Eso es pensar que el Padre de los cielos es malo. No, envió el Padre a su Hijo para redimirnos del pecado, para que dejáramos justamente de aceptar esas estructuras históricas. Pero ¿qué pasó? Lo tratamos como otro más y lo matamos. Y la muerte de Jesús en la cruz no es porque el Padre necesitaba el sacrificio, sino porque el pecado lo mató a Jesús. ¿El pecado qué es? La dominación. ¿En qué sentido? En que dijo, esto es injusto y no lo pudieron soportar, porque si la gente se daba cuenta que era injusto, dejaba de funcionar, y entonces los que eran poderosos dejaban de ser poderosos. ¿Y entonces qué había que hacer? Eliminar al profeta. Y por eso ha habido tantos mártires en América Latina, el padre Pinal y tanta otra gente, muertos por aquellos que ciegos, porque los militares eran ciegos, ni sabían a qué fines servían, porque en la escuela militar nunca habían recibido clases de economía bien dadas, de tal manera que no sabían que eran viles instrumentos de un capital extranjero, al cual ellos mismos ni conocían ni les interesaba. Fueron usados. Y bien, esta gente se levantó y mató a aquellos que protestaban en favor de un pueblo. Que decía entonces que el que habla en nombre de los instrumentos, cosas, personas hechos mediaciones,
el poderoso los mata para que no cunda su idea. ¿Y por qué entonces los que empiezan estas cosas son los profetas? El maestro, Rabí de Galilea. Jesús no era un revolucionario, ni era un político, ni era un economista. Era alguien que anunciaba que eso era injusto, que los pobres, justamente como decía el compañero, son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos son personas como todos, pero lo que pasa es que en tanto pobres no han cumplido la injusticia, la pueden cumplir a otros niveles, pero no en tanto pobres. Y por lo tanto, en tanto pobres son justos. En fin, hay cosas interesantes para ver. Pero termino, porque ya me pasé la hora, de que la cruz, entonces, la cruz es el fruto del pecado. Porque la cruz es cuando el profeta grita la injusticia de esta cosificación del otro en instituciones sociales, y la institución lo que hace es eliminar al profeta. Y esto pasó con Jesús, pasó hoy y pasará siempre. Y en América Latina tenemos un tremendo testimonio de los años pasados, que no quiere decir que no puedan venir los años futuros, pero desde 1964, la gran dictadura militar de los militares brasileños, hasta el comienzo del desarme de estas dictaduras que ha terminado en 1994, con la caída del duvalierismo después de Duvalier en Haití, con el retorno de Aristide. Hemos tenido 30 años, algunos países menos, otros más, de la presencia brutal de una dictadura que hizo más clara, diría así, la violencia de un sistema. Pero la violencia se sigue produciendo, no ya con represiones ni muertes evidentes, sino con la muerte cotidiana por hambre y lasitud y pobreza y no instrucción de los sistemas económicos que nos agobian y van a seguir agobiando. Hace 30 años, y termino, la relación entre los 20% más ricos de la humanidad y el 20% más pobres en 1960 era de 1 a 30. En 1990, según la UNESCO, la Comisión para el Desarrollo de la UNESCO de las Naciones Unidas, la diferencia entre los 20% más ricos y el 20% más pobre de la humanidad, 30 años después, era de 1 a 60, el doble. Y en el 2020, como van las cosas, el 20% más rico de la humanidad va a ser 120 veces más rico que los 20% más pobres. Y la tendencia no la veo de mejorar, sino que va a aumentar. Nunca en la historia humana, desde el Paleolítico, cuando comíamos raíces, o el Neolítico, cuando hicimos las primeras ciudades aquí en estas regiones, los grandes reinos como los incas y los aztecas, nunca ha habido tantas proporciones entre ricos y pobres, y vamos a más catastróficas relaciones. Quiere decir que el príncipe de este mundo está funcionando muy bien, y Babilonia está, diría así, ebria de la sangre de los pueblos. Pero hay que tener categorías para poder llegar a esas cosas. Entonces, en los días siguientes voy a ir entrando a otras categorías y después voy a hacer análisis mucho más precisos de algunas situaciones históricas para aplicar estas categorías a la realidad actual. Entonces, se en cuenta, teología significa el saber ver lo que pasa cuando salgamos a la calle. O es decir, tomar un bus o subir a un auto o ver la gente que camina y ver la propaganda y todo eso interpretarlo a la luz de mi fe. Todo. De tal manera que la vida se integra. Los profetas no secularizan la vida cotidiana, sino que ven la idolatría y la construcción del reino. Cuando yo tomo a alguien, aún en la calle, y no lo trato como una cosa, sino que le digo, buen día, compañero. O cuando doy una limosna a alguien que me pide, si es que tengo más dinero, pero le digo perdón y le doy un dinerito. le pido perdón de darle un dinerito. ¿Por qué? Porque sé que eso no es la manera de solucionar su hambre, y además no es tampoco la manera de creerme bueno. De tal manera que le digo, perdón, compañero, que yo puedo darle y usted no, a mí. Y entonces podemos nosotros, y así, pero esta relación que sea personal con ese fulano, que diga, ¿cómo se llama usted? Juan. Bueno, Juan, espero que las cosas cambien, perdón por esta limosna. Y en la medida en que personalizamos las cosas y empezamos a desestructurar las funciones de las personas, empezamos a construir el reino de Dios. Eso es muy peligroso, es muy peligroso, pero es la función del cristiano. Seguimos mañana.
algo más.